Iván Cepeda Castro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. La importancia del Tribunal de los Pueblos realizado con relación a crímenes cometidos por transnacionales en Colombia en alianza con grupos paramilitares o agentes estatales con relación a hechos como la desaparición forzada, el asesinato y la masacre de miles de personas, es que ha arrojado este tribunal una serie de documentos probatorios, de dictámenes y una sentencia final que se constituyen en una pieza muy importante de la memoria histórica del conflicto armado y de las formas de violencia que han sido desarrolladas en nuestro país. Esos dictámenes muestran sin lugar a dudas que hay una gran complicidad de estas transnacionales en los crímenes que han sido perpetrados en muchas regiones de Colombia. Las audiencias revelan que como parte del proceso de implantación del capital extranjero en Colombia se ha acudido a formas criminales para desplazar, someter y controlar territorios enteros del país. Esos dictámenes muestran sin lugar a dudas que las transnacionales han actuado con el beneplácito de autoridades estatales del orden nacional y regional. Esos dictámenes muestran que los crímenes cometidos han perseguido acumular inmensas riquezas, no solamente desde el punto de vista financiero, sino también a través de la usurpación de tierras, y que por lo tanto muchos de esos crímenes cometidos han estado a la base de procesos como el desplazamiento forzado en Colombia, el exterminio de pueblos indígenas. Para ser concretos, 18 pueblos denunciaron en una de las audiencias que están siendo objeto de procesos genocidas, y también que esa acción criminal ha estado profundamente involucrada con el deterioro del medio ambiente y la destrucción de las culturas autóctonas. Por lo tanto, el resultado del Tribunal Permanente sobre crímenes realizados con la complicidad de transnacionales o bajo las órdenes de ejecutivos de las multinacionales en Colombia, esa sentencia muestra que sin lugar a dudas tendrá que haber verdad, justicia y reparación, no solamente para los autores directos de esos crímenes, los grupos paramilitares y los agentes estatales, sino también que a los tribunales nacionales o internacionales tendrán que ser llevados ejecutivos, jefes de estas transnacionales. Las víctimas en Colombia pensamos que los dictámenes de las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos son una herramienta, deben ser difundidas para que la comunidad internacional tenga claro que en Colombia no solamente existe el secuestro como uno de los crímenes que se perpetran a diario en Colombia, sino que existen múltiples formas de violencia de lesa humanidad que ha contado con la participación de poderosos agentes transnacionales en el suelo patrio. Es fundamental para la existencia de una sociedad democrática mantener nítidamente la diferencia entre personas públicas y privadas, las primeras como expresión de la voluntad general y las segundas de intereses particulares de individuos o de grupos. Esto para evitar que el predominio de políticas de las corporaciones vayan en detrimento del interés general y derrumben los fundamentos de la democracia. ¿Qué tan cerca de una violación de derechos humanos debe estar una empresa para que sea jurídicamente responsable? Para que se respeten los derechos humanos, ¿acaso es suficiente la autoproclamada responsabilidad social de las empresas cuando en los últimos años hemos constatado escandalosos fraudes de gigantes transnacionales como Enron y otras que han perjudicado a trabajadores, jubilados y pequeños accionistas, así como el involucramiento de estas corporaciones en actividades mercenarias, tráfico de drogas e incluso en la introducción de armas a un país y el pago directo a grupos paramilitares, como es el caso de la empresa Chiquita Brands en Colombia? La pregunta es, ¿las normas de carácter voluntario, como son los códigos internos de conducta, son suficientes para controlar todas estas actividades ilegales, ilegítimas e ilícitas?
Las empresas transnacionales tienen un efecto evidente sobre el goce de los derechos humanos en el mundo entero, y esto se refleja en el hecho de que las 100 más grandes economías en el mundo, en donde se cuentan empresas y estados, de estas por lo menos 51 son empresas transnacionales. La pregunta entonces es, ¿qué representa esas cifras en términos de poder de decisión? ¿Qué representa esa cifra en términos de realización de las democracias, de los estados de derecho y el poder ciudadano? Las Naciones Unidas deben hacer respetar las normas internacionales por parte de las empresas transnacionales, y estas deben ser sancionadas en caso de violaciones a los derechos humanos en todas las jurisdicciones. Podríamos decir incluso que la precariedad o inexistencia de normativa internacional que vincule jurídicamente a las transnacionales como responsables de las violaciones a los derechos humanos contrasta muy fuertemente con la producción de normas jurídicas nacionales e internacionales que las favorecen. Es decir, de un lado tenemos una precariedad normativa que las hace responsables por las violaciones a los derechos humanos, y de otra parte tenemos un enorme acervo de normas que las favorecen. Las empresas transnacionales han adoptado diversas estrategias para eludir sus responsabilidades en materia de derechos humanos. Se han adoptado por parte del concierto de estas corporaciones diversas iniciativas que tienen nombres diferentes, pero que en últimas apuntan a algo similar, que es convertir lo obligatorio en voluntario a través de iniciativas como el Global Compact, propuestas de la llamada responsabilidad social empresarial, licencias sociales, e incluso la creación de figuras en Naciones Unidas como el representante para el tema de negocios y derechos humanos, que si bien pueden ser muy importantes para el avance en la visibilización de los impactos de estas transnacionales, no son suficientes para controlar los impactos de estas empresas en las comunidades en donde suelen dejar huellas profundas a su paso, no solamente en el tema medioambiental, sino en el social, en el económico, en el tejido histórico de poblaciones enteras que tras el paso de las transnacionales ven menguada su posibilidad de participación, de interacción social y de creación de circuitos autónomos de economía y de economías locales. Por consiguiente, las empresas transnacionales solamente con controles internos o controles voluntarios no pueden garantizar que van a evitar los impactos de sus acciones en el mundo en el tema de derechos humanos. El objetivo de las empresas transnacionales es la obtención del máximo de beneficio en el mínimo del tiempo, lo que es el resultado, por una parte, de la lógica de la competencia en la economía capitalista mundializada. El objetivo de las empresas transnacionales es la obtención del máximo de beneficio en el mínimo de tiempo, lo que es el resultado, por una parte, de la lógica de la competencia en la economía capitalista mundializada, y por otra, de la ambición ilimitada de poder y de riqueza de sus principales dirigentes, accionistas y propietarios. Para alcanzar estos objetivos, las empresas transnacionales no excluyen ningún medio y con frecuencia han recurrido a la promoción de guerras y conflictos interétnicos, a la violación de los derechos laborales, a la degradación del medio ambiente, la corrupción de funcionarios, para apoderarse de servicios públicos esenciales mediante privatizaciones fraudulentas, la monopolización de los medios de comunicación, la corrupción de las altas élites políticas, intelectuales y de la sociedad civil, y a la financiación incluso de golpes de Estado, de dictaduras y otras actividades criminales, como el Tribunal Permanente de los Pueblos pudo comprobarlo en el caso de Colombia a través de pruebas documentales, testimonios e innumerables voces de denuncia que escuchó desde las víctimas, que le permitieron ver cómo Colombia es uno de los países donde las empresas transnacionales se desarrollan su actividad económica sin ningún tipo de limitante ética, política, jurídica. Esto lo ha escuchado desde las voces directas de las víctimas, que han estado respaldadas por
pruebas contundentes sobre esta responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y en general violaciones a los derechos humanos. Por todo ello, procesos alternativos de búsqueda de justicia desde los pueblos, como el que ha impulsado la Fundación Lelio Basso en Colombia, junto con todas las organizaciones sociales que lo han construido, así como las dinámicas de movilización y exigencia de derechos, son fundamentales en procura de un sistema que respete y garantice los derechos humanos. Es un poco complejo hablar frente a un auditorio que ha vivido una situación histórica de muerte, de persecución, de desplazamiento, de desempleo, de hambre, desnutrición, pobreza, y hacer una disertación quizá teórica frente a realidades tan crudas. Por ello, quiero empezar quizá por resaltar 2 o 3 aspectos que me parecen importantes. Un primer aspecto es que los dueños de las multinacionales, de los grandes grupos financieros globales y de las empresas que actúan en ramas específicas de la producción o en sectores que explotan recursos naturales o que realizan algunas actividades de producción y de los servicios, generalmente son los mismos. Es decir, cuando estamos hablando de empresas como Coca-Cola, como Occidental, como Rexol, o de la ExxonMobil, u otro tipo de conglomerados gigantescos, vamos a encontrar detrás siempre a la familia Morgan, a la familia Rockefeller, a la familia Dodge, a la familia Cox, a la familia Stillman, solo por citar las familias de los Estados Unidos que son las grandes inversionistas en los bancos y demás entidades financieras que efectivamente controlan estas multinacionales. Ese es un asunto bien importante, porque una multinacional como tal no es algo de carne y hueso, es una organización empresarial, pero quienes están detrás de esa organización empresarial sí son personas de carne y hueso que amasan enormes fortunas, determinan unas políticas generales para el planeta y específicas para cada país y construyen modelos arrasadores que causan a los pueblos cientos de miles de muertos y desgracias enormes. No podemos decir nos vamos a enfrentar a la Oxy, o nos vamos a enfrentar a Coca-Cola, o nos vamos a enfrentar a Unilever, o nos vamos a enfrentar a Xstrata o a las demás multinacionales, sino nos enfrentamos a personas de carne y hueso que constituyen una oligarquía mundial. Y esa oligarquía tiene sus centros de poder, sus centros de decisión, sus centros de funcionamiento político. Y eso también es muy importante saberlo, porque quienes al mismo tiempo están detrás de la formulación de estas políticas son aquellos que se autodenominan miembros de las cajas de pensadores, hombres como por ejemplo Samuel Huntington, como Francis Fukuyama, como Zbigniew Brzezinski, personas que han ocupado altos cargos en las distintas administraciones de los Estados Unidos y que constituyen el núcleo duro de los halcones de este gobierno, del gobierno actual y de los gobiernos pasados, que de una u otra manera organizan guerras, atropellan pueblos a fin de imponer los intereses de esos conglomerados financieros y de esas multinacionales. Hay un dispositivo, por lo tanto, global para imponer esas voluntades. Y ese dispositivo tiene que ver entonces con esa oligarquía financiera mundial que tiene su núcleo fundamental en los Estados Unidos. En segundo lugar, los miembros de esas cajas de pensadores que se agrupan en distintas organizaciones como por ejemplo la Trilateral o la Round Table, el Club de Bilderberg. También tiene que ver con los altos funcionarios
de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, con los funcionarios de los gobiernos de los países imperialistas, en concreto Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y al mismo tiempo con los funcionarios propios de las multinacionales. En otro lugar, dentro de todo este esquema, está la oligarquía financiera local y sus aliados, cuáles son la burguesía burocrática, compuesta por los altos funcionarios del Estado que se lucran enormemente con las coimas que reciben de las multinacionales y que al mismo tiempo asaltan el fisco del Estado. Ellos hoy no están interesados en hacer negocios propios, sino en servir a esas empresas y saquear el presupuesto nacional. También están los terratenientes narcoparamilitares y que constituyen hoy uno de los también núcleos duros de lo que es el bloque dominante en el país. Y me remonto en ese caso a los años 80. La decisión principal antes de que se produzca la aplicación a fondo del modelo neoliberal en Colombia por parte de las multinacionales es lograr el apoderamiento de los sectores claves, sobre todo de recursos naturales en el país. Estamos hablando de petróleo, minería y agricultura, fundamentalmente. Es allí donde se concentra la inversión extranjera en los años 80. El propósito es controlar los recursos y generar una política de reprimarización de la economía. Pero esa política va acompañada al mismo tiempo de dos aspectos que me parecen bien importantes. Uno, el despeje del territorio alrededor de los proyectos más importantes de energía y minería, y por otra parte también el despeje de territorios alrededor de los proyectos agroindustriales y de lo que va a ser aquellos cultivos que se van a transformar en vitales dentro de la nueva división internacional del trabajo, impuesta también por las multinacionales, como por ejemplo el cultivo de palma africana a fin de extraer aceites. Para poder hacer esa, entre comillas, limpieza, los grupos paramilitares empiezan a ser fortalecidos. Es decir, hay una gran actitud similar, un gran paralelismo entre la acción de las multinacionales, el crecimiento de las multinacionales, el crecimiento de la inversión extranjera en Colombia, el apoderamiento de esos megaproyectos estratégicos con el desarrollo del paramilitarismo. Es decir, el paramilitarismo no crece al margen del crecimiento de la inversión extranjera y del crecimiento de los procesos de acumulación en el sector de recursos naturales. El otro elemento importante que vamos a encontrar en la década de los 80 es la reconfiguración del Estado y el desarrollo de una estrategia de guerra. Es a partir de allí que las multinacionales también empiezan a generar en el país un proceso de militarización y un proceso de, podríamos decir, situación o copamiento mejor de las fuerzas armadas colombianas alrededor también de las zonas estratégicas. Una vez realizado este proceso, que significó efectivamente también la destrucción de medios de producción en el país, viene una segunda etapa en los años 90. Podríamos decir que en los años 80 la inversión extranjera no fue muy grande en el país, alrededor de 3.200 millones durante toda la década. En los 90 viene lo que podríamos llamar una ofensiva total de toma del país, una transnacionalización de la economía, acompañada por la financiarización, por el incremento de la dependencia, por la reestructuración general de las empresas que van a actuar de cara a los mercados mundiales. Esa reestructuración también es
especialmente jalonada por las multinacionales y efectivamente la toma de los mercados y las infraestructuras del país, generándose allí un crecimiento enorme de la inversión extranjera. En los años 90, esta llega a ser más o menos de 25.000 millones de dólares, es decir, frente a los años 80 estamos hablando de un crecimiento de 11 veces, más del 1000% en relación de una década con la otra. Pero esa inversión va a estar acompañada por una parte de una violencia mucho más fuerte, especialmente contra la clase obrera y contra el campesinado, los indígenas y los afrodescendientes. El ascenso mayor de la inversión extranjera en la década del 90 se da en los años 95 y 96. Uno de los años de mayor desplazamiento en el país es el 95 y el 96. Y el año de mayores asesinatos de sindicalistas ocurre en el 95 y en el 96, mientras se están privatizando las empresas estatales, mientras se está vendiendo la infraestructura que está en manos de la oligarquía nacional, mientras también se están concesionando carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y mientras ocurren los procesos de reestructuración que generaron tasas de desempleo enormes y cambiaron, modificaron radicalmente las relaciones laborales en el país. Entonces, mientras se está expulsando cientos de miles de campesinos, ocurren las masacres más grandes, el movimiento obrero es exterminado, los indígenas son corridos de su territorio igual que los afrodescendientes, la inversión extranjera crece formidablemente en el país y se apodera de todo el aparato económico. El tercer periodo, quizá el más importante, es el de la década del 2000. Porque en la década del 2000 todas estas tendencias se profundizan. Es una década donde podríamos decir que las multinacionales dan su asalto final. Uno de los elementos claves en este asalto final va a ser el Plan Colombia, centrados en el control de los medios de comunicación y de una visión ideológica totalitaria y totalizante. Las multinacionales van a lograr imponer en el país un mensaje único dirigido a cambiar completamente los valores tradicionales de la población. Es decir, estamos asistiendo a un fenómeno quizá estructural que tiene como fundamento el control del pensamiento de todos los colombianos y la conversión de los antivalores más extremos en valores de comportamiento éticos y morales válidos para la sociedad. Entonces la mentira, la corrupción, el crimen se convierten en elementos defendibles y practicables, aprobables por toda la sociedad. Los medios de comunicación transnacionales van a promover este tipo de comportamientos para poder controlar a la población y hacer que cosas como el bombardeo a Ecuador, por ejemplo, la utilización de las insignias de la Cruz Roja Internacional en operativos militares, la compra de la reelección, el fraude en esa reelección y muchas cosas más sean válidas, aprobadas y aplaudidas por gran parte de la población y de la llamada comunidad internacional. Pero también las multinacionales van a apostarle a un proyecto de militarización regional, es decir, el control sobre los recursos naturales, sobre las infraestructuras y los mercados tienen que darse sobre la base de la militarización total del país y de hacer de esa militarización un elemento geoestratégico clave para la resolución de las contradicciones en América Latina. Por ello, se eleva el pie de fuerza del ejército colombiano a 500.000 hombres
quizá la proporción más alta del planeta en relación con los habitantes. Se hace el gasto militar más alto del mundo en relación con el Producto Interno Bruto. El paramilitarismo no solo se extiende a todo el país, sino que se saca la ley de justicia y paz para legalizarlo y permitirle mantener el control sobre toda la población. Se crea un régimen político absolutamente antidemocrático y controlado por partidos desarrollados en las regiones donde el paramilitarismo tiene control. Es decir, se crea un régimen político claramente ligado a ese proyecto narcoparamilitar. Planteó 4 temas absolutamente preocupantes Álvaro Uribe en el día de ayer en el Congreso de la República. 1. Todo el modelo de desarrollo girará en torno a la inversión extranjera y, por tanto, toda la legislación favorable a esta se mantendrá. Y en el horizonte se señala que por lo menos la inversión extranjera deberá igualar al 25% del Producto Interno Bruto Nacional. La segunda afirmación preocupante es que en el modelo agropecuario de plantación, el proyecto del país es que éste se convierta en muy poco tiempo en el primer productor de biocombustibles de América Latina. Más que biocombustibles, yo creo que deberíamos hablar de necrocombustibles. El tercer elemento que él señala es, obviamente, mantener toda esta gran maquinaria de guerra que ha venido montándose como un elemento central en su estrategia de gobierno. Y el cuarto y más preocupante tiene que ver con lo anunciado ya en el documento de Colombia 2019, y es que en los próximos años, para ajustar el modelo de agroexportación que se está montando en el país, deberán salir de la zona rural 1,5 millones más de personas de las zonas rurales. Yo creo que estas 4 afirmaciones son absolutamente preocupantes. Quiere decir más guerra, más desplazamiento, más entrada de transnacionales. Creo que la intervención mía es aclarar cuál es el modelo que se ha montado. Nos encontramos en una guerra absolutamente polarizados. Y no solamente colombianas y colombianos. A finales del año 2007, en diciembre, llegó una persona a los altos cargos de Naciones Unidas en Colombia, la representación de los organismos, alguien que había conocido hace algunos años, hacía 10 años que no estaba en Colombia, pero llegó con uno de los cargos más altos de Naciones Unidas y me pidió el favor que fuera y conversara y le comentara un poco sobre qué había pasado en el país en la última década. Lo que pude presentarle es esta gráfica que me parecía muy importante decirle a él. Por razones especiales no voy a decir, pero digo es de los niveles más altos de Naciones Unidas que están en Colombia. Le decía, mira, lo que ha ocurrido en el último periodo es un holocausto de los más perversos y sangrientos en la historia de la humanidad. La línea verde ascendente es el crecimiento de la población colombiana desde el año 1905 hasta la población esperada en el año 2007. A principios del siglo XX, la población de Colombia no superaba los 4 millones, después de todas las guerras de los 1000 días y demás. Y las proyecciones que se han hecho juiciosa y científicamente en el país señalaban que para el año 2005 la población de Colombia debería ser igual a 47 millones de habitantes, que es la línea verde continuada por la línea negra. Esa es la población que debería estar en el país. En el año 2005 se hizo un censo nacional de población y la población registrada y contabilizada fue de 5 millones de personas menos.
La discusión se planteó si era un problema técnico del censo del año 2005. Se contrataron varias comisiones de expertos internacionales, de organismos internacionales. Yo mismo pude revisar, dada la experiencia que tuve al estar en la Dirección de Análisis Socioeconómico del DANE por distintos años, o sea, sé de qué estoy hablando en el campo de las estadísticas y de la población, y el censo del año 2005 estuvo bien hecho, lo cual nos estaba demostrando que en el país estaban desaparecidas 5 millones de personas, académicos, universidades, políticos. Esta cifra ha pasado en silencio y ese es el drama ocurrido en la última década en el país. Un genocidio que suma 5, si quieren la cifra más exacta, 4.900.020.000 personas. Es el dato exacto. ¿Dónde están? Gran parte de ellas han tenido que salir del país de manera clandestina y el número de asesinatos que en cifras oficiales se nos dice que el número de asesinatos de la última década no supera los 300.000. Lo que he estado revisando esa cifra hay que multiplicarla por lo menos por 3. La cifra es cercana al 1,5 millones de personas. La otra población es población que ha tenido que salir del país. Fui a Medicina Legal y fui a la Policía Nacional, que es donde registran homicidios. Medicina Legal solamente recoge datos de 1/3 parte de los municipios del país, o sea, más o menos unos 350 municipios. En 600 municipios, en las zonas de guerra, no hay registros de homicidios. Y es paradójico, cuando uno mira las cifras, en las zonas de guerra en Colombia, la violencia es menor que en las otras zonas donde supuestamente no hay guerra. Es muy curioso. Y es porque simplemente no se recogen los datos. Cuando le relaté a este funcionario de Naciones Unidas lo ocurrido, le dije, miren, hay que diferenciar 2 grandes épocas de la violencia. Primera, la guerra emprendida por la oligarquía en contra de la población colombiana, conocida como la Gran Violencia, entre 1946 y 1966, el número de asesinatos se elevó a 300.000 y 2 millones de personas fueron expropiadas y desterradas en este periodo. La última fase de la violencia y la guerra de Colombia, a la cual me voy a profundizar, o sea, el periodo entre 1970 y 2008, y me excusan quienes me han antecedido en la palabra, porque este periodo de violencia no comienza en 1990. Este periodo hay que analizarlo desde la década de 1970. Por una razón muy importante, durante este periodo del año 70, como lo vamos a ver, comienza la implantación y consolidación del modelo económico neoliberal y el régimen político terrateniente financiero transnacional, y en esta violencia el número de asesinatos es cercano a los 2 millones y los desterrados superan 4 millones y otros 5 millones han tenido que abandonar el país. Esta es la radiografía global de lo sucedido. En la anécdota que les estoy comentando, el querido amigo con quien había podido trabajar hace unos 15 años en algunas misiones de Naciones Unidas, me dijo